Si tú tienes un relato, me lo puedes mandar a keoncontacto@gmail.com. Son relatos basados en experiencia que la gente se atreve a contar en internet y hoy te las traigo para ti. Así que vamos a empezar con esto. El aleteo. En la penumbra de una noche tormentosa, en una casa vieja y aislada, Ana, una joven madre, vivía ahí con su pequeño hijo José, en un cuarto improvisado que su padre había construido con láminas y hule. Una puerta de cobijas colgantes separaba su refugio del resto de su casa. Con el brazo inmovilizado por un yeso, Ana se sentía vulnerable, incapaz de proteger a su hijo como deseaba. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo y el viento silbaba a través de las rendijas, Ana se sumió en un sueño inquieto, un estado entre vigilia y el sueño, donde las pesadillas parecen realidad. De repente un llanto desgarrador la sacó de su letargo. Era su bebé José. Una voz mezclada con un sonido aterrador, un aleteo pesado y profundo, como de una criatura con enormes alas, se cerniera sobre ellos. Ana intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada en el parálisis del sueño, o lo que le llaman se le subió el muerto. Cuando finalmente pudo moverse, descubrió que su hijo no estaba en la cama. El corazón le latía con fuerza mientras lo buscaba frenéticamente por la habitación, hasta que lo encontró sentado en la caldera del patio, empapado y temblando. Lo tomó en brazos y regresó a la seguridad de su cuarto. Pero el aleteo seguía ahí omnipresente. Ana luchó con todas sus fuerzas, enfrentando a la criatura con rezos y amuletos. Pasaron las horas y el aleteo cesó. La lluvia bajó y notó que había estado rezando toda la noche, porque estaba amaneciendo. Los días siguientes su pequeño fue llevado a la iglesia y le recomendaron bautizarlo. Los cascos de caballo. En el corazón del valle de Mezquital, en un pequeño pueblo rodeado de milpas y pirules, se encontraba una humilde casa que albergaba a una familia llena de amor y felicidad. Entre sus paredes, una nueva vida había florecido, la de una pequeña niña que llenaba de alegría el hogar. Sin embargo, la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por una presencia que se materializó en la primera noche en la que la familia regresó del hospital con la bebé. Un sonido pesado, como el de pisadas de caballo, resonó por el techo, provocando un escalofrío que recorrió la espina dorsal de cada uno de los presentes. La bebé, presa del terror, lloraba sin consuelo, mientras las luces parpadeaban de forma siniestra, como si la oscuridad misma intentara apoderarse de la casa. Ante la amenaza invisible, el padre y un tío de la familia decidieron salir a investigar, recorriendo los lugares de la vivienda bajo la tenue luz de la luna y con lámparas en mano. Sin embargo, no encontraron nada, más que la inmensidad del campo y el silencio nocturno. Desde esa noche el miedo se convirtió en un huésped indeseable en la casa. Las tías y la abuela, buscando proteger a la familia, colocaron tijeras en las ventanas, alfileres y tenedores en las puertas y machetes en el techo, creando una atmósfera de tensión y paranoia que impregnaba cada rincón. Las noches siguientes fueron un tormento. Entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, un ser invisible parecía correr alrededor de la casa, golpeando las paredes con fuerza algunas veces. Muchas veces el padre y el tío salían a verificar los ruidos, pero estos mágicamente desaparecían con lo que los ocasionaba. Los niños aterrorizados se aferraban a sus padres, buscando refugio. Días y noches transcurrieron bajo el intenso asalto de lo que parecía ser una bruja o un nahual. La familia, exhausta y desesperada por todos estos acontecimientos, buscaba respuestas sin éxito. Nadie en el pueblo parecía saber
a qué se enfrentaban ni qué era el ser que ocasionaba esos ruidos. Algunos hablaban de una bola de fuego que rondaba por la zona, pero nunca se confirmó si era cierto. Finalmente un día, tan inexplicable como su llegada, la presencia oscura se desvaneció, los ruidos cesaron y la casa volvió a sumirse en la paz. La familia quedó marcada por la experiencia, nunca olvidaría esa semana de terror que vivieron en su hogar. Creo que la cosa que fuera que quería entrar o llevarse a la bebé se dio por vencida y se fue del lugar, pero quién sabe, podría estar observando y esperando a que alguien más tenga un embarazo para volver a aparecer y querer adueñarse del bebé. La mejor amiga de mi abuela. En el corazón de Michoacán, donde también se cuenta que hay muchas personas que se dedican al oscuro, vivía un pequeño llamado Tomás. Su abuelo, nacido por 1950, un hombre curtido por el tiempo y las historias del pueblo, le narraba cuentos que erizaban la piel y hacían temblar las noches. Uno de ellos, grabado a fuego en la memoria de Tomás, relataba un encuentro con una misteriosa mujer apodada la Comadre Bruja. La comadre era una visitante habitual en la casa de los abuelos de Tomás. Cada día llegaba con su paso lento y su mirada profunda, envolviendo la cocina en un aura de misterio mientras conversaba con la abuela y disfrutaba de un jarrón de café y un pan. Sin embargo, las hermanas de Tomás sospechaban de ella. Susurraban que era una bruja y flotaba en el aire. Esto alimentó su curiosidad por saber si era cierto. Un día trazaron un plan para probar si la comadre era realmente una bruja. Convencieron a Tomás, un niño inocente de apenas 5 años, que se acercara sigilosamente a la mujer mientras ella conversaba con su abuela. La tarea era simple: colocar 2 agujas clavadas en forma de cruz en el borde de su vestido, sin que ella lo notara. Tomás, con la ingenuidad propia de su edad, llevó a cabo la misión. Cuando la comadre intentó levantarse para marcharse, un poder invisible la ancló a la silla y la volvió a sentar. Su rostro se contorsionó en una mueca de sorpresa y frustración. Disimulando, continuó la conversación con la abuela, como si nada hubiera pasado o como si se le hubiera olvidado platicarle algo. La abuela sospechaba las travesuras de los niños, fingió necesitar leña para el fuego, llamó a Tomás para que la ayudara. Una vez fuera de la cocina, le reveló a los hijos la verdad: la comadre sí era una bruja, pero era inofensiva y no merecía ser molestada, no les había hecho nada a ellos. Rápidamente regresaron a la cocina y Tomás, siguiendo las instrucciones de su abuela, retiró las agujas de la falda de la comadre. Al instante la mujer se liberó de su hechizo y salió disparada de la casa como si la persiguieran las autoridades. Nunca más regresó. Cuando la invitaban a la casa, ella ponía excusas y nunca llegaba, hasta que la comadre se distanció completamente de la familia. La historia de la comadre bruja se convirtió en un cuento familiar que se cuenta siempre en una reunión familiar o alguien nuevo se integra a la familia. Tuvieron mucha suerte porque aquella bruja o era muy buena o no quiso hacerles nada. La maldición de Gualicho. En las vastas llanuras de la provincia de Tucumán, Argentina, donde la tierra roja se funde con el cielo celeste, las leyendas de brujas y maldiciones ancestrales aún susurran entre el viento. Mi madre, nacida y criada en ese corazón rural, se transmitió las historias de su infancia, donde la creencia en lo sobrenatural era tan profunda como las raíces de los árboles. Desgraciadamente, esa creencia a menudo se manifiesta en la injusticia, una persecución de animales inocentes como gatos, lechuzas y zorros a los que se les atribuía de brujas. La caza despiadada de estas pequeñas criaturas se convirtió en un triste reflejo de superstición y en el miedo que reinaba en esa región. A pesar del paso del tiempo, la fe en lo sobrenatural sigue presente en Tucumán. Los curanderos, figuras veneradas por algunos y temidos por otras,
ofrecen sus servicios para aliviar malestares, curar enfermedades e incluso exorcizar espíritus malignos. Mis abuelas y tías, a pesar de la profunda religiosidad, no dudaban en acudir a ellos en busca de ayuda. Yo como niño fui testigo de una de esas prácticas durante las vacaciones en Tucumán, aunque mis recuerdos son vagos por la corta edad y una anécdota en particular se me ha grabado muy en mi memoria. Mi hermana, aún siendo una niña, acompañó a mi padre a Tucumán durante las vacaciones. A su regreso, una oscuridad inexplicable se apoderó de ella. Las pesadillas la atormentaban, sus noches se convertían en un tormento y lloraba todas las noches. Susurros incoherentes escapaban de sus labios describiendo visiones de gusanos blancos que pululaban por todo el piso o por su cama. Preocupados por la salud mental de mi hermana, la llevaron a un curandero. Tras una minuciosa inspección, el curandero reveló la terrible realidad. Era un gualicho, un hechizo maligno, había sido enterrado en el patio de la casa de mis abuelos. Mi hermana, al pisarlo, había absorbido parte de su maldición y por eso las visiones que tenía y que gritaba en las noches. El curandero realizó varias limpias, rituales ancestrales para purificar a mi hermana y alejar la energía negativa. La batalla fue ardua, pero finalmente la luz venció la oscuridad. Mi hermana se liberó de la maldición y la paz volvió a reinar en ella. Desde ese día mi madre negó a permitir que mi hermana viajara sola a Tucumán. La sombra del gualicho y el terror que infundió en mi hermana sirvieron como advertencia para que ella nunca se volviera a topar con eso o quisiera volver a recorrer esos rumbos. Encuentro con una hada o fantasma. Pasé mucho tiempo en la casa del padre de mi madre en los bosques de Michigan. Mi hermano y yo nos perdimos mucho en ese tiempo, pero si encontrábamos las vías del tren, siempre podíamos regresar. Una vez, cuando yo tenía como unos 8 años y mi hermano tenía como 11 o 12, quizás más o menos en esa edad, no querían que lo molestara, así que se escapó dejándome sola en el bosque. Estaba llorando y deambulando cuando llegué a una casa con 2 caballos en un pastizal. Fui y llamé a la puerta pidiendo ayuda porque estaba perdida, no sabía dónde estaba. Esta señora, que parecía una bibliotecaria de toda la vida, mayor, por cierto, respondió y parecía realmente sorprendida que haya encontrado su casa. Me quejé de que mi hermano me había dejado y ella me dijo que sabía dónde estaban y que me iba a llevar a donde estaban mis familiares. Llegamos a las vías y yo estaba muy animada, señalando en la dirección a la casa de mi abuelo. Y volví y ella simplemente se había ido. Ni rastro de la señora. Miré para todos lados, así que seguí adelante. Dije yo, quizás a lo mejor la señora tiene muchas cosas que hacer, o no sé, no le gustan las despedidas, o simplemente es un poco antisocial. Seguí adelante, crucé las vías y seguí el camino hacia la casa. Mi hermano ya había regresado, y literalmente estaban todos afuera, a punto de ir a buscarme. La abuela había preparado la cena, y todos entramos a comer. Le dije a la abuela que quería hornear unas galletas para la señora que me ayudó a salir del bosque. Ella pensó que era uno de los vecinos, porque le dije que tenía hasta 2 bonitos caballos afuera de la casa. Pero después de averiguar mucho con todos los vecinos, al parecer ninguno de ellos tenía caballos. Y cuando le dije que su casa estaba del lado opuesto de las vías, me dijo que todo eso era un bosque espeso y que solo habían casas de este lado de las vías. Estaba convencida sobre dónde había la señora y su casa y que eran reales, así que al día siguiente, la abuela preparó un montón de sándwiches para hacer un picnic en el bosque y en la casa de la señora que me había ayudado. Fue una caminata súper larga, pero al llegar a donde estaba el pasto, donde estaban los caballos que supuestamente vi, excepto que no había ni casas ni caballos. Lo único que sí había en el pasto era mi sombrero
que olvidé que perdí mientras deambulaba por el bosque antes de encontrar a esta extraña señora, digámoslo así. Para no tirar los sándwiches, pues tuvimos un pequeño picnic ahí. Y no sé si estoy seguro, pero creo que fue un fantasma o alguna hada que me guió afuera del bosque. La acosadora. Vivo al lado del bosque, como si literalmente pudieras verlo desde mi ventana. Una noche estaba sentado en mi cama viendo la televisión, cuando una luz pequeña entró por mi ventana, como un láser o algo así. Miré alrededor y no había nadie allí, así que lo descarté pensando que estaba como loco o estaba viendo visiones. Aproximadamente 5 minutos después volvió a suceder, así que miré a mi alrededor nuevamente si todavía había algo. Luego otros 5 minutos y volvió otra vez. Me enojé y asumí que era uno de los tontos de los hijos de mis vecinos, que siempre pierden el tiempo y hacen tonterías. Abrí la ventana para decirles que se fueran a otra parte a molestar a alguien más, pero cuando miré más de cerca, lo único que vi, una mochila negra, que había perdido hace aproximadamente una semana, cuando fui a la discoteca. Algo en mi cabeza me gritaba que me alejara de la ventana rápido, así que la cerré, recorrí las cortinas, también cerré la puerta de mi habitación con llave y llamé a mi papá en ese mismo instante para contarle lo que había sucedido y que parecía que había un ladrón o alguien merodeando la casa. Él salió de inmediato afuera, se acercó, agarró la bolsa del exterior, la metió y cerró nuevamente la ventana con llave, además de cerrar todas las demás ventanas y las puertas que tenía la casa. Luego procedimos a revisar cada rincón de toda la casa. Más o menos una hora después de verificar todo, que no había nadie en la casa y que estábamos seguros, revisamos la mochila y no se habían llevado nada. Lo más curioso, todo lo que perdí estaba dentro de la mochila. Sacando todo nos dimos cuenta que también había una pequeña nota arrugada en la que decía algo como "cuida tu espalda" o "lo puedes lamentar". Realmente parecía una amenaza o algo así. Es extraño, no sé quién pondría algo así. Mi papá agarró el celular y de inmediato llamó a la policía para reportarles que teníamos a alguien que nos estaba acosando y contarles sobre la amenaza de la nota. Los policías llegaron de inmediato, haciendo un barrido completo de la casa y se llevaron la mochila para la denuncia. A la mañana siguiente, en la puerta de atrás de la casa, encontramos una linterna y una mochila que tenía una pequeña colección de fotografías mías que habían sido tomadas durante todo el año. Quiero creer porque algunas se miraban que la estación había cambiado, un labial a medio usar y una gorra de hombre. Nunca ha vuelto a pasar algo así, pero me deja pensando y en silencio. Es muy extraño, no sé quién lo haría. Los duendes de Gales. En Gales, más bien una historia que no vi, pero aún así sentí. Tenía unos 13 años y vivía en un pequeño pueblo. Un día, mi perro se escapó del jardín trasero y se fue a una aventura él solito. Preocupada porque se metiera en un campo con ganado y fuera a hacer algún problema, fui a buscarlo por el pueblo y recordé que había un pequeño bosque arriba de la colina de la que nunca había estado antes. Me imaginé que el perro le encantaría estar ahí, así que fui a verlo. Llegué al bosque y comencé a gritar el nombre del perro, esperando que hubiera saltado entre los árboles para darme alguna señal o querer jugar, así que seguí adentrándome. Llegué a un claro bastante grande y de repente me sentí un poco asustada. Ya no quise llamar al perro. Pensé que debería regresar a casa. No sé, un sentimiento inexplicable de miedo abrumador, como que si supieras que alguien o algo está deambulando por el lugar. Dejé claro y comencé a regresar rápidamente por donde había venido, solo que esta vez pude escuchar algo. Unos sonidos muy claros de pasos en las hojas secas detrás de mí, y me refiero justo detrás de mí, como si alguien estuviera lo suficientemente cerca para que yo pudiera tocarlo o notarlo. Solo que no había nadie ahí. Volteaba y no miraba absolutamente nada.
Seguí deteniéndome para mirar a mi alrededor y los pasos también se detenían rápidamente. Me erizaba la piel porque alguien me estaba siguiendo y no podía ver, pero tenía una fuerte sensación de que no debía correr, así que me obligué a seguir caminando con calma y quietud. Sin embargo, estaba completamente aterrorizada y quería salir corriendo. Logré caminar por unos 10 pasos con el misterioso sonido manteniéndose detrás mío a un ritmo tranquilo, hasta que mis nervios se fueron y comencé a correr locamente del miedo. La peor parte es que en el momento que corrí escuché una risita extraña y aguda que venía detrás de mí. Salí de allí y nunca volví jamás a esa parte. Y para mi sorpresa, el perro tonto estaba esperando en la casa. Ya había regresado. Me alegré que no se haya ido al bosque, porque podría haber sido llevado por los duendes. Yo creo que sí fue un duende, no lo sé. El Rake o el Wendigo. Había ido a visitar a un amigo a su universidad en Virginia, Estados Unidos. Habíamos estado en el campus hasta las 3 de la mañana y decidimos salir a caminar porque ya estábamos aburridos de estar en el mismo lugar. En una universidad de noche no puedes hacer nada. Caminamos por un sendero y terminamos en un bosque. Mi amigo insistió en que se trataba de un atajo de regreso al campus. Entramos al bosque y caminamos aproximadamente media milla, solo con las linternas de nuestros teléfonos. Justo cuando llegamos a la cima de la colina, vi algo. Al principio pensé que era un búho blanco sentado sobre, no sé, unos troncos de un árbol podrido o algo así. En el bosque te puedes imaginar cualquier cosa y cualquier cosa te puede parecer similar. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, mi curiosidad se convirtió en un terror completamente, ya que estaba claro que no era un búho, un animal o algo así. A unos 20 metros de nosotros, un tipo con un rostro blanco que se asomaba detrás del árbol. Su cara parecía como hecha de hueso, muy blanca, ligeramente amarilla y agrietada. Su forma era como una mezcla entre un humano y la de un alce o un caballo. Tenía los ojos hundidos y negros y parecía como si se hubiera frotado polvo de carbón en los ojos. No tenía boca ni nariz. Me detuve e intenté que mi amigo mirara. Fue entonces cuando miró por detrás del muñón. Su largo brazo negro lo giró para poder vernos mejor. Sus dedos eran tan largos y delgados como patas de araña. Inclinó la cabeza y envolvió con el otro brazo alrededor del árbol. Agarré el brazo de mi amigo y corrimos en la otra dirección. He buscado en línea durante semanas buscando algo que me describa más o menos esta criatura y lo que vi, no sé si lo vio mi amigo. Lo único que puedo compararlo es con el Wendigo o con alguna criatura parecida a eso, o con el Rey quizás por lo de las manos. Sin embargo, el Wendigo suele encontrarse más al norte. Si alguien tiene alguna idea, se lo agradecería mucho. La experiencia todavía me impide vagar tranquilamente por el bosque por la noche. El hombre del machete. Algunos amigos y yo estábamos descansando al costado de un sendero, parte de una serie de caminos. Estábamos haciendo senderismo y bueno, nos tomamos un pequeño descanso. De pronto, a unos 5 metros de distancia más o menos, un hombre de mediana edad, ya entrando a la vejez, se detiene en medio del sendero y simplemente se nos queda viendo. Nosotros nos miramos las caras y nos empieza a sonreír, sin romper el contacto visual. Pensé, está bien, esto es un poco raro, pero da igual, la gente extraña. Nada más tenemos que sonreírle también para no pasar nada y que no haya ningún problema. Lo siguiente es que saca un machete y comienza a caminar rápidamente hacia nosotros, todavía sonriendo y sin romper el contacto visual. Esto sí fue bastante aterrador porque pensamos que nos iba a dar con eso. Pasó a unos 2 pies de mi lado y estaba a punto de empujarlo por las rocas al costado del sendero. Menos mal que no lo hice ni intenté otra cosa. Pero pasó de largo y cortó un pequeño arbusto de unos 30 centímetros de alto sin ningún motivo aparente. No creo que lo vaya a quemar porque pues era un arbusto que estaba verde.
No sé de dónde venía, o quizás tal vez tenía algún problema mental o así. Nunca dijo una palabra y luego continuó por el sendero. Fue muy extraño. Quizás a lo mejor, no sé, tenía alguna enfermedad como lo que pierden la memoria los señores grandes, pero sí nos sacó un buen susto. Después mis amigos y yo hablamos y estuvimos pensando en sacar a este tipo de ahí si venía otra vez, pero nos alegramos de no haber hecho nada, porque como les digo, ya estaba llegando a la vejez y esto sería como un accidente muy grave, ya que el señor era un anciano. Tal vez pensó que era divertido, quién sabe, no se sabe qué estaba pensando, pero sí casi resultamos gravemente heridos. Todavía no sé por qué lo hizo y por qué su comportamiento extraño, pero sí se me hizo como una película de terror o algo así. Me perdí y casi no vivo para contarlo. Estaba en un viaje por unas altas sierras, un viaje de mochilero de 2 semanas. Varios días después me comencé a sentir mal por la altura. Estaba en un monte y bueno, seguía subiendo. Vomitaba constantemente y no podía retener la comida. Estaba a kilómetros de la civilización, lo que más me preocupaba y me debilitaba a cada hora. Uno de mis amigos se dio cuenta que no iba a superar mi enfermedad y decidieron que debía salir de allí. Uno de los amigos iba a sacarme del bosque y llevarme a un hospital. Empezamos a caminar. De vez en cuando me enfermaba y necesitaba descansos frecuentes. Apenas podía caminar. Después de un rato, uno de mis amigos tomó mi bolso de 40 libras que llevaba encima y lo llevó él. Ya no podía cargar el mío. Paramos a pasar la noche para acampar. En algún momento de la noche tuve sed y me quedé sin agua. En realidad no podía contener ni el agua, pero me mantenía con la boca húmeda. Era tarde en la noche y estábamos a solo 10 metros del arroyo. Me levanté para llenar mi botella de agua, llené mi botella y empecé a regresar al campamento. Después de un rato me di cuenta que no estaba en el campamento, así que me dirigí de regreso al arroyo. No pude encontrarlo. Empecé a entrar en pánico. Seguía vomitando de vez en cuando. Ya no podía caminar, así que me senté en el suelo. Tenía un silbato que me entregaron al inicio del viaje. Nos enseñaron a silbar un SOS pidiendo ayuda si nos perdíamos y empiezo a silbar SOS. No sé cuánto tiempo estuve soplando esa cosa, pero nadie vino. Ya no podía más, así que me tumbé en mi propio vómito, ya no tenía fuerzas. El sol empezó a salir, me quedé ahí tumbado con los ojos cerrados. Entonces escuché a alguien gritar a lo lejos. Toqué ese silbato por última vez, los gritos se acercaban. Finalmente el amigo corre hacia mí, obviamente estaba preocupado. Me decía que dónde estaba, que recogiera nuestras cosas y seguiría guiándome hacia afuera. Empezamos a caminar un rato más hasta que me desplomé. No puedo ir más lejos. Me dejó en un campo. Dejó todas nuestras cosas y luego corrió a buscar ayuda. No sé cuánto tiempo estuve en el campo. Después de un rato escucho a alguien correr. Era el amigo. Me dice que encontró ayuda. Alguien en un vehículo todoterreno estaba aproximadamente a media milla de distancia, porque no podía acercarse más al sendero estrecho. Me pone de pie y me ayuda a caminar hasta el camión. Finalmente llegamos a un hospital donde me diagnosticaron deshidratación grave. Mi enfermedad desapareció cuando más descendimos la montaña. Estaba destrozado, pero no pensé que iba a fallecer. Me dolía mucho la garganta. Después de algún tiempo me fui a casa para terminar de recuperarme. Eso fue hace 27 años y es lo más cerca que he estado de irme al otro lado, o al menos de pensar que definitivamente iba a fallecer. Nunca pude agradecer al amigo que me ayudó. Pienso que en él todo el tiempo y desearía poder hacerlo, ya que hace un tiempo nos dejamos de hablar y perdimos contacto. ¿Eran enfermos? Nos detenemos en un campamento en un parque estatal para acampar por un par de noches. Estábamos en un viaje hacia visitar a unos familiares. Había una línea de árboles que separaba nuestro campamento de nuestros vecinos, y nuestros vecinos tenían una correa atada de entre los dos árboles con 2 salchichas ennegrecidas colgando de ganchos. No sé por qué estaban haciendo eso, pero traté de ignorar lo extraño que era. Nuestros vecinos nos saludan y dicen: no te preocupes,
Nuestro amigo tiene una cámara de rastreo, así que estamos tratando de atrapar mapaches con ella, pasando por alto el hecho de que esta cámara de seguimiento apuntaba directamente a nuestro campamento. Definitivamente tenía que tener esto en cuenta cuando salía de mi caravana para ir al baño en mitad de la noche. Las salchichas todavía estaban allí a la mañana siguiente, pero creo que finalmente vino un guardabosques y les dijo que las cortaran porque estaban molestando a los demás. En un momento del día, los vecinos desaparecieron todo ese rato. No me gustaron las vibraciones extrañas que emanaban de ese lugar, así que ignoramos su presencia la mayor parte. Estuvieron ausentes mucho tiempo durante el día, pero regresaron a su enorme casa rodante. Cuando pensamos que todo estaría muy tranquilo por el resto de la noche, la mañana siguiente, la última mañana, me despierto con un sonido de 100 cuervos que nos rodeaban. Me quedé allí un rato y luego me asomé y vi un cuervo desvivido tirado justo en el mismo lugar debajo de donde tenían colgadas las salchichas. Cada cuervo dentro de un radio de 100 millas estaba dando vueltas en círculos, graznando enojado durante digamos que funeral de cuervo. Ya he estado del lado equivocado de una guerra de cuervos antes, así que no estaba demasiado interesado en ninguno de ellos me reconociera. Recogimos nuestro campamento lo más rápido que pudimos y nos fuimos a casa. El hombre del traje. Mi esposo, mi hijo y yo vivimos en medio de la nada, en un terreno de aproximadamente 100 acres. Yo diría que probablemente 95 de estos son áreas silvestres con vehículos todoterreno y senderos para caminatas que nosotros o varios de los propietarios anteriores creamos explorando. Usamos esa tierra para acampar, hacer caminatas y cazar. Nos gusta encontrar un lugar, despejarlo un poco y acampar durante la noche. Hay tanto espacio que nunca hemos quedado 2 veces en el mismo lugar. Hemos visto todo tipo de sitios, algunos antiguos como nuevos, muchas huellas de animales, lugares donde los ciervos se acuestan, etc. Incluso he pasado mucho tiempo caminando sola mientras el niño está en la escuela y mi marido en el trabajo. Ya sea sola o en familia, siempre llevamos un arma con nosotros para protegernos por si acaso. Hace unas semanas decidimos cargar nuestro equipo de campamento y comenzar un nuevo sendero. Marcamos los senderos que se hacen con una pintura en aerosol en los árboles. Estábamos bastante lejos en el bosque, después de haber caminado casi una hora, cuando la atmósfera comenzó a cambiar. No sé quién lo notó primero, pero mi esposo, sí que nos guiaba a los 3, se giró y me miró preocupado. Los pájaros habían dejado de piar. Los insectos estaban en silencio. No había sonidos a nuestro alrededor. Cuando esto pasa en el bosque, el silencio total raramente es algo bueno. Seguimos adelante muy conscientes de lo que pasaba a nuestro entorno. Nuestro hijo seguía alegremente cantando. Llegamos al arroyo que marca el punto medio de nuestra propiedad. Nos detuvimos por unos minutos. Mi esposo y yo nos miramos fijamente. Ambos sentimos que algo andaba mal, pero no queríamos asustar a nuestra hija. Finalmente rompí el silencio y dije que de repente no me sentía bien y que deberíamos irnos a casa. Mi esposo asintió con la cabeza mientras nuestra hija expresaba su molestia. ¡Qué lástima, chico! Dimos la media vuelta y emprendimos de regreso. Después de recorrer unos cientos de metros, todavía en un desierto silencioso, miré a mi derecha y había una persona agachada con un traje ghillie a unos 150 pies de nuestro camino. Estoy seguro de que nos vieron notar, pero no se movieron. Me aclaré la garganta para llamar la atención de mi esposo y cuando miró hacia atrás puse mi mano en el arma en la funda de mi cadera, lo que hizo que mi esposo reajustara su rifle en preparación para cualquier cosa. Aceleré a mi familia y nos apresuramos a regresar a la casa. Le dije a mi marido tan pronto como estuvimos adentro. Decidimos llamar a la policía y denunciar al intruso. Se presentó un informe, se dijeron que iban a llamar a algunos para verificar quién era. Unos días más tarde, mi esposo y yo salimos solos e instalamos un montón de cámaras para ciervos. No volvimos al bosque durante tal vez una semana. Luego él y yo nos aventuramos a recuperar las imágenes de las cámaras. De las 9 cámaras que colocamos, captamos a una persona con un traje ghillie
en 2 de las imágenes. Entregamos copias a la policía para que las acompañaran con el informe y la denuncia. Después de eso, no hemos vuelto a salir desde entonces, excepto cuando comprobamos las cámaras de los ciervos, pero no hemos atrapado a ningún otro intruso. Me asusta más pensar en las pocas veces, mientras nos acompañamos, que escuchamos caminar cerca de nuestra tienda en medio de la noche. Siempre pensamos que eran animales curiosos, pero ahora no estoy tan segura. Una chica muy buena. Hace unos años conocí a esta chica a través de otra chica con la que entablé una amistad. A esa chica no paraba de decirme que tenía una amiga que era una chica muy buena, que era guapa, divertida y todo eso, y quería que nos conociéramos. Yo llevaba soltero 1 año por aquel entonces, así que al final accedí y le dije que claro, que quería conocer a su amiga. Unos días más tarde salimos en unas citas ciegas en un restaurante que llegué un poco temprano. Me siento y estaba esperando a esta chica para que llegara. Un poco más tarde esta extraña chica entra, digo extraña porque vestía una blusa horrible de un diablillo de mal gusto, creo que era como de heavy metal o algo así, pero un heavy metal muy pesado. Venía casi sin peinarse y parecía, digamos que una vagabunda, hasta me sacó un susto. Tampoco era guapa para mi gusto, estaba algo rellenita, digamos, no se ofendan, no me gustan las rellenitas, sé que a algunos les gustan las rellenitas, pero ese no es mi caso. En fin, eran de esas personas que no se cuidaban su aspecto personal ni nada. Y ella se acerca a mí y dice, hola, mi nombre es y soy amigo o amiga. Encantado de conocerte. Y al instante quise salir corriendo, ya que las chicas así no son lo mío, pero por cortesía decidí aguantar. Cenamos, hablamos un poco. Ella era muy molesta porque no paraba de interrumpirme cuando estaba hablando, así que no me gustó para nada. Bueno, finalmente terminamos de comer y ella me pregunta si la podía llevar a casa, ya que no tenía coche, y dije pues bueno, claro, estaba pensando vamos a acabar esto para que se pueda ir a casa y olvidar que esta cita nunca sucedió. Así que salimos y se metió en mi coche, yo conduzco, platico un poco, digo platico porque siempre me interrumpe, así que solo observé y me limité a decir ajá, sí, ya veo, frases como esas. Finalmente llegué a su casa. Cuando me detuve me preguntó si quería entrar a tomar una copa. Le dije con una excusa rápida que tenía trabajo mañana y que no quería llegar tarde a casa y tenía que dormir. Ella hizo una cara de ceño fruncido, salió y me fui con un gran alivio que todo había terminado. Unos días más tarde me encontré con mi amiga que me había arreglado la cita y ella me dijo que su amiga realmente le gustaba y quería reunirse de nuevo conmigo, y me dijo que le había dado mi número de teléfono. Estaba horrorizado. Le dije a mi amiga que ella no era mi tipo y que realmente no quería nada en ese momento, que estaba bien con estar soltero. Un par de días más tarde, la chica me llama y me pregunta si quería conocerla, y me inventé algunas excusas, que estaba muy ocupado en el trabajo y realmente no tenía tiempo, y algunas cosas por el estilo. Colgué. Los siguientes días la chica me seguía enviando mensajes de texto sin parar, literalmente como cada 5 minutos, cosas como hola, te echo de menos, quieres quedar y cosas por el estilo. Y los primeros textos en realidad respondí con algunas mentiras, que yo estaba ocupado y algunas cosas así, con la esperanza de que ella se diera por vencida. Me equivoqué las siguientes semanas porque empeoraron. Ella seguía llamando y enviando mensajes y yo nunca contestaba a ninguno de ellos, pero aún así siguió, así que durante 5 o 6 semanas me estaba enojando bastante, así que al final le contesté y lo que le dije fue que no estaba interesado y que realmente no quería nada. Ella se enfadó, me maldijo y finalmente colgó. Yo estaba feliz porque por fin iba a dejar de molestarme, pero al día siguiente continuó y ahora sus mensajes se estaban volviendo muy extraños y espeluznantes. Decía cosas como me gustaría que me dieras contra el muro, o quiero verte, o ven a mi casa, chico sensual, y cosas por el estilo, y me estaba asustando y decidí contestarle, decirle que me dejara en paz, cosa que hizo,
y ese día los mensajes y llamadas pararon. Al día siguiente me llamó mientras estaba en el trabajo y decidí contestarle, y me dijo con una voz suave: «Hola cariño, estoy en la puerta de tu trabajo. ¿Quieres que salgamos a dar una vuelta?». Y me colmó la paciencia, y le grité que me dejara en paz y que se largara, que no quería tener nada que ver con ella y que no estaba interesado. Ella colgó y escuché su coche a toda velocidad a lo lejos. Pasaron unos días y no había oído nada de ella, hasta que una noche yo estaba sentado en casa viendo la televisión y justo a punto de prepararme para ir a dormir cuando suena el timbre de mi puerta. Yo estaba como: ¿quién es a esta hora? ¿Qué quieren en este momento? Fui a la puerta y abrí y estaba ella posando en mi puerta y dijo: «Hey guapo, ¿no me vas a dejar entrar?». De nuevo me asusté y le dije que se fuera de una vez y que no volviera a ponerse en contacto conmigo. Cerré la puerta de un portazo. Los siguientes 30 minutos estuvo afuera tocando el timbre sin parar y golpeando mi puerta gritando que la dejara entrar. Me senté en mi salón esperando que se cansara y se fuera. No lo hizo y unos minutos después fui a la puerta y le grité que se largara de nuevo y si no llamaría a la policía. Pocos días pasaron en paz hasta que ella comienza otra vez a enviar mensajes de texto y llamadas sin parar. Entonces me puse muy enojado, fui y cambié mi número de teléfono a este punto de la situación. Esto había estado sucediendo durante unos 6 meses y yo ya estaba hablando con la chica que nos presentó. Mi vida se había vuelto a la normalidad, pero duró poco. Empecé a recibir los mensajes de texto de nuevo de esta chica y ella comienza a llamar de nuevo sin parar. Ella enviaba mensajes de texto, solo cosas como ¿quieres hablar? Y cosas por el estilo. Y cuando yo no respondí, ella llamaba o simplemente ignoraba todo. Le dije a algunos amigos sobre el caso y ellos también estaban asustados por todo esto y me decían que solo tenía que ir a la policía y denunciarla. Me dio un poco de lástima porque pensé que no tenía amigos o así, pero tampoco me gustaría darle una oportunidad porque vi lo posesiva y agresiva que se ponía cuando no podía obtener algo, además de que no me gustaba en absoluto. Dije: soy un duro, voy a ignorarla y esperar que desaparezca. ¿Y qué crees? 2 meses más tarde, cerca de 5,000 textos, finalmente se detuvo y no he escuchado de ella de nuevo en todo este tiempo. Así que creo que finalmente me superó. Pero esta chica más loca que he conocido, y todavía hay algunas cosas que no puedo entender. ¿Cómo rayos sabía dónde trabajaba y dónde vivía? No estoy en la agenda telefónica, no tengo mi dirección en mis redes sociales, ni nada por el estilo, ni siquiera dice dónde trabajo. Nuestra amiga en común tampoco sabía dónde vivía ni dónde trabajaba, así que no podía saberlo. Ahora que hablamos todo esto, ¿cómo rayos consiguió mi número de teléfono de nuevo después que lo cambié? Todavía eso me raya la cabeza. Solo fui amable. Estoy trabajando en una tienda de barrio y entra una chica de 17, 19 años aproximadamente y compra unos caramelos. La trato amablemente como cualquier cliente que entra y la siguiente vez que entra intenta entablar una conversación conmigo. Soy 6, 7 años mayor que ella, pero le sigo la corriente y charlamos un poco y todo va bien hasta que consigo un nuevo trabajo en una ferretería y al parecer es la hija de uno de los jefes de planta. Viene casi todos los días para que su madre le dé dinero o algo así. Yo trabajaba en el almacén y llevaba suministros a la tienda para la gente, así que cuando me veía intentaba entablar una conversación conmigo. Sigo intentando ser amable y seguirle la corriente, pero me doy cuenta que está un poco colgada por mí. Con el tiempo dejo ese trabajo y paso a otro mejor que me lleva fuera de la ciudad. Durante uno de esos viajes, ella de alguna manera consigue mi número móvil y empieza a mandarme mensajes. Ahí es donde empieza a ponerse espeluznante. Me preguntó si tenía novia y qué estaba haciendo y a dónde voy, pero apenas conozco la chica. Es lo más raro. A un extraño, sea chica o chico, no le vas a decir dónde estás, ni preguntas personales. Solo sabía su nombre por su madre y nunca le he dado una idea de que estaba interesado en ella, a menos que cuentes ser amable y hablar con ella de cosas en general
en una conversación totalmente normal. Al final se da cuenta de dónde vivo y me dice que me va a empezar a acosar. En ese momento le dije que dejara de hablar eso, que no me interesaba y que por qué rayos me iba a empezar a hacer eso y a anunciarle algo tan espeluznante a alguien que es un totalmente extraño y al que no conoces de nada. Ella de pronto enloquece y empieza a decir que me perdí algo bueno y que soy una basura por todo lo que he hecho y que ella se las va a cobrar o algo así. Todo esto sucedió en transcurso de 7 meses y aunque siento que fue una amenaza vacía, odio ir a la tienda de la esquina en la que solía trabajar. Cuando la veo por la ciudad también simplemente me voy para no tener que lidiar con ella y sus locuras. Imagínate que en una de esas veces me habla y no se lleva a alguien. Me lié con una bruja que conocí en Tinder. Permítame comenzar diciendo que no soy un adicto a tener muchas novias ni soy mujeriego, pero jamás volveré a salir con nadie así, que se vista de forma gótica o que tenga inclinaciones al oscuro. La semana pasada rompí con mi novia de 3 años, cuando llegué temprano a casa del trabajo y la encontré siendo infiel. Caí en una pequeña depresión y pasé la siguiente semana tratando de olvidarme de ella. Estaba tan profundamente enamorado de ella que probablemente parecía más que patético. Ella llamaba a mi teléfono constantemente de varios números diferentes pidiendo perdón y fue tan denso que tuve que bloquear su número y apagar mi celular cuando no lo ocupaba. Pasó un tiempo y una noche, después de haber bebido unas cuantas cervezas, me sentí un poco más calmado y decidí encender mi viejo computador para ver algo en internet, tal vez una película o algo por el estilo. Aquí es donde la cosa se pone rara. Probablemente hayas visto esos anuncios en sitios de citas que aparecen muchas veces. Muy molestos, por cierto. X chica te está enviando un mensaje. No se engañen. Sé que sí los han visto. Vi uno de esos anuncios, pero casi escupo de la risa cuando vi el titular. ¿Quieres conocer a una bruja local? Tu media naranja puede ser una bruja. Eso decía, acompañado por una foto de una joven rubia. Estaba vestida con un tradicional sombrero de brujas, largo y puntiagudo, con una villa en medio. La chica tenía un estilo gótico, o al menos eso me lo parecía por el maquillaje. ¿Qué fregados es esto? Recuerdo reírme entre dientes. Tuve que investigar más e hice clic en la ventana emergente. Me llevó a una página que parecía un clon de Tinder y se me pidió que configurara un perfil. Después de verificar 3 veces con mi computadora y mi programa de antivirus para confirmar que no perdería la información de mi tarjeta de crédito o no sé, decidí unirme. Eso fue lo más divertido que había tenido desde la ruptura y ni siquiera estaba pensando en cuál era su cara cuando configuré mi cuenta. Después de unos 5 minutos configurando la cuenta, elegí las mejores fotos mías y escribí una pequeña descripción para mi perfil. Estaba listo para empezar a deslizar el dedo. Comencé a hacer clic en sí en casi todas las chicas góticas que veía y en un par de minutos me quedé sin perfiles. Me aburrí, así que estaba a punto de cerrar el sitio cuando recibí una notificación de una coincidencia y un mensaje. «Hey, hola», decía. «Hola», respondí. La verdad no sabía qué responder, me tomó de sorpresa. Revisé su perfil 2 veces y vi que estaba a solo 1 milla de mí. Solo tenía una foto de sí misma, pero eso era todo lo que necesitaba. En la foto llevaba lápiz labial morado con un cabello morado a juego y con un corset negro de cuero. Estaba encantado, ¿para qué les miento? Hablamos un par de minutos antes de que ella dejara el gran mensaje. «¿Por qué no vienes? Estamos muy cerca». No creo que mis zapatos estuvieran atados antes de salir de la casa y subirme al auto. Llevaba unas 3 cervezas y dije, no estoy ebrio, así que voy a ir. Qué gran idea tonta tuve. Sin importar lo riesgoso que era presentarme en la casa de un extraño a la 1 de la madrugada, agarré mi auto y procedí. Su casa estaba junto a 1 cuadra de la mía, pero estaba lo suficientemente alejada como para que yo nunca hubiera estado ahí. Simplemente conduje a los suburbios fuera del camino de cualquier día del que tomaba usualmente. Al llegar, mi mandíbula casi golpea el suelo cuando vi su casa. Estaba súper sorprendido. Debía ser el lugar más antiguo de la zona.
Parecía como si hubiera sido construida por alguna familia rica de hace 100 años o más. No soy un experto en arquitectura, eso sí, lo que puedo decir que me recordó donde pudo haber vivido un duque o no sé, un varón o algo así. Comencé a tener miedo cuando me acerqué al porche. La situación en la que me encontraba se estaba volviendo real para mí. Una cosa era coquetear en línea, pero la realidad de quién o qué había detrás de esa puerta me estaba poniendo a hacer nudos. En un sentimiento de emoción y miedo toqué el timbre y dije, si es un hombre, me voy. No se ofendan, no tengo nada en contra, pero no me gustan los chicos. Me sorprendí gratamente cuando abrió la puerta e igualmente me horroricé cuando me di cuenta que no tenía idea cómo se llamaba, no había visto su nombre en la página. Menudo fail. Decidí abrir la conversación con un "Hey", inclinándome hacia la puerta, con los brazos cruzados y conteniendo cada impulso nervioso que tenía por darle la mano, guiñar con un ojo o algún otro movimiento cursi extraño que me dejara mal visto. No sé si fue solo mi propia torpeza o quizás me echó una maldición porque cuando la vi estaba tan enamorado como si fuera mi exnovia. Lo que sea, después de todo estaba adentro. Recuerdo muy poco después, me quité los zapatos mientras ella me hablaba, realmente no recuerdo lo que dijo ni cómo lo dijo, pero recuerdo que llegué a su habitación y lo único que se me viene a la mente es que se lanzó sobre mí. No sé, debería de tener más detalles de qué hablar, pero me temo que me desmayé de alguna manera durante mi estancia allí. Solo recuerdo un par de destellos. Una vez se veía ella exactamente como su foto de perfil, pero a la siguiente su piel colgaba de su cuerpo como cera tratando de escurrirse de una mecha de una vela encendida. Parecía mayor que cualquiera que yo hubiera visto antes. Realmente era muy vieja. Otro recuerdo más es que esa noche fue que ella estaba a mi lado dentro de un círculo de velas azules. Todas apuntaban ardiendo con un color naranja brillante mientras murmuraba algo para sí misma. Finalmente murmuró algo muy fuerte y al final las velas todas se apagaron. Eso es lo último que recuerdo antes de despertarme en mi casa hoy. No sé cómo llegué o si ella me trajo, pero no recuerdo nada. Me estaba agarrando la cabeza como si tuviera la peor resaca del siglo, sentía picazón en todo el cuerpo. Pero lo peor fue cuando fui al baño a ducharme y encontré estas ronchas moradas debajo de mi brazo. Se estaban hinchando y casi vomité de la conmoción y el disgusto que sentí al mirarlos. Abrí la ducha a una temperatura caliente con la esperanza de reducir la hinchazón. Solo necesitaba librarme del creciente dolor que me provocaba. Fue mi peor error. Nunca debí ir a su casa en primer lugar. Las ronchas comenzaron a reventar, una por una, y estas pequeñas criaturas negras comenzaron a salir volando de ellas. Podrían haber sido más grandes que una araña, pero todas comenzaron a amontonarse en un rincón de la habitación, llegando a ser aproximadamente del tamaño de una toronja. Grité y cerré la ducha mientras arrojaba una botella de champú a la creciente masa negra. Comenzaron a esparcirse debajo de la puerta del baño. Me quedé allí, sin ropa, asustado, en la ducha por un segundo antes de sacudirme y tomar una toalla para salir corriendo. Creí que tenía alguna clase de parásito o algo así. Inmediatamente encendí mi PC. Fui a mi historial de búsqueda para encontrar el sitio de citas que había usado la noche anterior para encontrar la fuente de mis pesadillas, pero no había rastro de ella ni nada. Intenté todos los nombres posibles para el sitio que me acordaba, pero no tenía nada. Mientras tanto, comenzaron a formarse ronchas en mi pecho y piernas. No me quedaba ninguna otra cosa, así que opté por mi última carta bajo la manga. Revisé el GPS de mi auto y encontré la dirección a la que había ido la noche anterior. Volví a ingresar las coordenadas y puse el pie en el acelerador. Y al igual que la primera vez, mi mandíbula cayó al suelo cuando volví a ver su casa, pero por razones equivocadas. Me encontré parado frente a una casa vieja y ruinosa, con un cartel enfrente que indicaba la fecha de su demolición próxima. Me acerqué para inspeccionar si alguien vivía ahí. El césped era viejo y largo, como si no hubiera tocado nadie en una década o más. Las ventanas y las puertas principal estaban tapiadas con algún tipo de letrero de cuidado con los intrusos en todas ellas. Derrotado, llegué a casa y comencé a escribir esto.
pero ya llevo un tiempo aquí haciendo esto y mi situación está empeorando. Las ronchas en mis piernas se han vuelto tan grandes que se han empezado a empujar entre ellas hasta que se abren de golpe. Las cosas que siguen saliendo de ellas también se hacen cada vez más grandes. Ahora se están amontonando en un rincón de mi habitación y han adquirido el tamaño y la forma de un niño pequeño sin rasgos distintivos. Le lancé una silla, pero se contorsionó como una muñeca de trapo doblándose en un ángulo inhumano para evitar la silla. Tengo mucho miedo. Las ronchas han ido creciendo sobre mi cara y oscureciendo casi por completo mi visión. También, ahora puedo escuchar que esa cosa en la esquina está imitando el lenguaje humano y lo que estoy diciendo. No sé qué está tratando de hacer. Estoy llamando a una ambulancia y la policía antes de que me pase algo. Intentaré dejar algunas actualizaciones si ocurre algo, pero me temo que esta podría ser la última vez que alguien sepa de mí. Nos mudamos y estaba embrujado. Yo solía vivir en Riverside, California. Mi mamá, mi abuela y yo vivíamos en una casa azul ubicada en un vecindario de bajos ingresos, rodeado de caminos de tierra, ranchos y casas muy juntas, solo para tratar de darles una imagen. Al entrar a mi habitación desde la puerta, a tu izquierda inmediata estaría mi cama contra la pared, tocando verticalmente esa esquina de la habitación. Mi habitación tenía un piso alfombrado, y cada 2 noches alrededor de las 11 p.m. a 2 a.m. se escuchaba a alguien caminar desde la puerta al lado de mi cama, hasta donde está mi cabeza. Nunca levantaba los pies, así que sonaría como si alguien estuviera arrastrando los pies por la alfombra todo el camino, y cada vez que se movía, el arrastre inmediatamente se detenía y comenzaba de nuevo desde mi puerta para dirigirse hacia mí en el mismo camino, en la misma manera. Algunas noches el aire de mi ventilador fijo, uno de esos normales circulares que tenía la capacidad de girar, se detenía abruptamente como si alguien estuviera parado frente a él bloqueándolo. Nunca pude llegar racionalmente a la conclusión de cómo sería eso posible, que el ventilador estaba fijo y el aire que se había estado dando perfectamente antes de eso se bloqueara durante aproximadamente unos segundos cada vez. Finalmente le conté a mi abuela y a mi mamá lo que había estado experimentando unos años antes de este hecho, y me confesaron que una noche cuando yo estaba durmiendo en casa de mi tío y estaban solas las dos, habían estado cenando en la cocina cuando ambas escucharon a alguien abriendo y cerrando los cajones de arriba hacia abajo. Ambas pensaron que alguien se había entrado por mi ventana y estaba revisando mis cajones uno por uno, tratando de llevarse todo lo que pudiera. Cuando finalmente se armaron para levantarse y verificar, abrieron la puerta de mi habitación y encontraron todo intacto, sin intrusos, sin desorden, sin ningún cajón abierto, nada. Admitieron que no me querían decirlo por miedo a asustarme. Lo que en ese momento no sabían es que me despertaba al escuchar a alguien arrastrando los pies por mi alfombra cada 2 de la mañana o 1 de la mañana. Mi abuela también se acercó y me dijo que mientras mamá estaba en el trabajo y yo en la escuela, un día ella había ido a la cocina a buscar fruta cuando miró hacia el pasillo y vio una figura alta, sólida y oscura entrar directamente a la habitación de mi mamá. Ella dijo que este ser era oscuro, que jamás había visto, y que esa figura era tan alta que tenía que agachar la cabeza por debajo del marco de la puerta para entrar cómodamente. Dijo que inmediatamente corrió a su habitación, cerró la puerta con llave y esperó ansiosa a que volviéramos a casa. Incluso esperó para usar el baño. Estaba tan aterrorizada de salir de su habitación que no lo quería usar y se iba a aguantar. Lo último que todos experimentamos en diferentes momentos durante nuestra estadía allí fue que el timbre de la puerta sonaba al azar cada pocos meses. El problema era que el timbre no funcionaba, ya que el botón no existía, y el cableado salía del agujero donde estaba el botón, lo cual en un cliché de una película de terror. Ese es el único en lo que puedo pensar en una explicación racional, pero dado el contexto de lo que sucedió en la casa, es difícil atribuirlo a un posible cableado defectuoso.
Entiendo que hay escépticos y la gente que lea esto puede que no lo crea, lo cual es comprensible. Siempre he sido alguien que piensa las cosas de manera racional, es decir, un paso en el piso de madera puede ser la madera expandiéndose por la temperatura variable, etc. Pero hay cosas genuinamente que no se pueden explicar y no me puedo sentar y pensar en una explicación razonable de por qué sucedió esto y aquello. El timbre estaba desconectado y los cables cortados, y esa pequeña casa azul en Riverside es un testamento de eso. No había pensado en esto en años y la única razón porque la volví a inundar de recuerdos fue que mi hijo de 2 años había comenzado a gritar como loco mientras lo sostenía para cepillarse los dientes. Había estado mirando fijamente a algo en el techo de mi baño que no estaba ahí, pero puedo decir que algo nos estaba mirando fijamente por la forma en la que estaba congelando mirando hacia el rincón. También yo sentí que alguien nos estaba viendo, pero cuando miraba arriba en esa esquina, no había absolutamente nada. Soñaba cosas en la casa de mi tía. Cuando era más joven, mi madre, mi hermano y yo solíamos quedarnos con mi tía abuela. Digámoslo así, tía abuela, porque pues no tenía parentesco con nosotros, pero igualmente le decíamos tía abuela, porque para mí lo era. Todas las noches alrededor de las 7 solía tener un miedo anormal, eso sí, era un niño, pero la mayoría de las cosas no me asustaban. Solía pegarme como pegamento a los adultos y por las noches soñaba con cementerios, era muy raro. En ese momento ni siquiera había visto un cementerio, ni siquiera en la televisión, estaba muy pequeño. La casa siempre exudaba esta aura siniestra hasta la mañana. Esto continuó incluso después de que cumplí 13 años. Mi tía abuela falleció entonces y dejamos de ir allí. Bueno, resulta que hoy estuve hablando con mi madre y le pregunté sobre cosas paranormales que ha experimentado. Ella me dijo que solía sentirse muy insegura, con esa energía que realmente era mala y siniestra cuando estábamos en la casa de mi tía abuela. Y entiendo esto. Nos quedábamos en esa casa de mi tía abuela a menudo porque ella misma tenía miedo de ese lugar. Era como para apoyarla, algo así, era extraño. Entonces mi madre me dijo que después supo que el terreno donde estaba construida la casa solía ser un cementerio utilizado por un tipo que ya estaba en prisión desde hace mucho, pero enterró a muchos ahí. El terreno estaba barato y lo compraron, sencillamente. Todos en el pueblo le pidieron a la familia de mi tía abuela que no construyera una casa ahí, pero no la escucharon y se terminó construyendo la casa. Después que se mudaron, mi tía abuela, su esposo, su hija y su hijo, pasó algo demasiado siniestro. Su hija se desvivió ella misma. El marido de mi tía abuela hizo lo mismo debido a la culpa. Mi tía abuela y su hijo no se movieron y se quedaron allí a pesar de que sabían que algo malo habitaba en ese lugar. Mi tío, su hijo, se mudó de ese lugar afortunadamente, pero todavía es dueño de la propiedad. Otro incidente que me gustaría mencionar: cuando mi mamá era joven se hospedaba en ese lugar durante las vacaciones, no sé por qué lo hacía, pero era de noche y ella estaba sentada frente a la casa. Hay mucho espacio, al menos unos 30 metros desde el frente de la casa hasta la puerta. Entonces, la mano de un hombre se coló por los agujeros de la puerta y siguió indicándole que se acercara. Estaba haciendo ademanes para que ella se acercara más a la puerta. Sintió algo muy malo y corrió adentro de la casa, hacia el área de arriba para echar un vistazo por la ventana. Resultó que no había nadie. No pudo haberse escondido cerca porque aparentemente en su época no había casa cerca. Se podía ver el final del camino desde la ventana y se podía ver todos los escondites posibles donde el fulano podría haberse escondido. Así que eso quedó como misterio. Nunca me lo dijo para no asustarme. Algo está en mi cocina. Hace unos meses estaba viendo una película en la sala de estar. Todas las luces estaban apagadas, excepto la del televisor. Desde donde estoy sentada en el sofá, puedo ver todo el comedor, pero no la cocina.
La película terminó y me quedé sentada por un momento con el teléfono en la mano. Normalmente no me aterra la oscuridad, pero por alguna razón esa noche no me asustaba. De repente se escuchó un pequeño gemido corto proveniendo de la cocina, muy bajito. Traté de convencerme de que solo era el refrigerador haciendo algún ruido raro o algo así. Luego de repente volvió a hacer el ruido, pero esta vez lo repitió. Luego cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. De repente se escuchaban ruidos de gemidos muy fuertes y cortos proveniendo de la cocina. Encendí la luz del flash de mi teléfono en medio de esto y la dirigí hacia el comedor que podía ver, aterrada esperando que se detuviera. Me levanté y corrí a encender ambas luces. Encendí la luz del comedor y no se detuvo. Pero el segundo, cuando encendí la luz de la cocina, se quedó en completo silencio. Miré a mi alrededor frenéticamente porque es una cocina diminuta y no hay forma de que un hombre se haya metido ahí en mi pequeño apartamento sin que yo lo supiera. Después de no encontrar nada en ningún lugar, corrí a la habitación de mi mamá y le conté lo que acababa de pasar y ella fue a revisar. Revisó todos los muebles y todo para asegurarse. Realmente debía haber grabado el ruido en lugar de encender el flash de mi teléfono. Siento que estoy volviéndome loca con esto. Lo que pasó probablemente solo duró unos 20 segundos antes de que encendiera la luz. Eso fue hace unos meses. Una noche de la semana pasada estaba parada en la cocina. Sentía que me observaba, pero ahora siempre tengo miedo porque por la noche, mientras buscaba agua, escuché muy débilmente el ruido justo detrás de mí. Me di la vuelta inmediatamente y por supuesto no había nada allí. Por la forma en la que está mi cocina, estaba frente al fregadero y el refrigerador estaba justo detrás de mí. No había escondites en los que alguien pudiera haberse metido o estado. Además, la puerta de mi armario se abrió cuando me di la vuelta, pero eso podría haber sucedido en cualquier otra vez. Estoy pensando que tal vez mi refrigerador solo esté haciendo estos ruidos extraños y aterradores, pero sinceramente tengo miedo por la noche de estar en el comedor, la cocina o incluso la sala de estar. He tenido 3 pesadillas seguidas, lo cual es muy común para mí, pero todas están siendo sobre seres malignos y lo cual no es muy común. La pesadilla que tuve anoche estaba en mi cocina y un ser de estos me seguía rompiendo todas las puertas de nuestros gabinetes y tirándome del pelo, y mi mamá no me escuchaba cuando le decía esto. Muchos de mis sueños son premoniciones sobre cosas que realmente suceden. No me lo estoy inventando ni exagerando en lo más mínimo. Y ahora temo a encontrarme con la entidad nuevamente, pero sé que está más confiada y más violenta. También sufro de parálisis del sueño y las cosas que he estado viendo últimamente son horribles. Y solo me da cuando o bien dejo la puerta de la habitación abierta por accidente o mi mamá la abre o olvido mientras duermo normalmente. Las criaturas o seres que veo entran por la puerta. Normalmente son alucinaciones auditivas. Siento que hay algo en este apartamento que se mete conmigo. Mi mamá quema salvia todo el tiempo y hace toneladas de rituales para mantenernos a salvo, pero siento que no es suficiente. ¿Alguna idea sobre qué es o qué podría ser esto? No soy religiosa, pero incluso aceptaría consejos religiosos, porque si esto es real, entonces creeré en Dios. Soy una persona muy paranoica y muy miedosa, así que por favor no intentes asustarme si de verdad crees que esto no es nada bueno. Tampoco me gusta mucho la idea de instalar cámaras. Estoy muy aterrada.